Bienvenidos a este simposio sobre la enseñanza de grado en nefrología. Estaba previsto que la moderación se hiciera también junto con José Carlos Rodríguez de Las Palmas, pero por un problema de última hora al final no se va a poder conectar, con lo que correré yo con la moderación. Sabéis que la enseñanza de nefrología en el grado es un tema duro, es un tema que tenemos que mejorar, es un tema que tiene tres patas claves: el profesorado, los contenidos docentes y el alumnado. Y el simposio se ha planteado pues, como revisar estos tres temas. En los tres temas hay cosas que mejorar, hay cosas que implementar, y seguro que los ponentes nos lo van a explicar perfectamente. Las tres charlas, la primera la va a dar Gabriel de Arriba, lo conocéis perfectamente, vicepresidente de la Sociedad Española de Nefrología, jefe de la Ojara, catedrático de nefrología, que nos va a hablar el contenido del profesor sobre la situación, acreditación ANECA y nuevas figuras de profesor. A continuación, Víctor Lorenzo, conocido de todos, editor de Nefrología al Día, nos va a hablar de los materiales y de cómo podemos meter materiales online y materiales docentes comunes en Nefrología al Día. Y para finalizar, Daniel Germán Gaitán, formado como residente en el Hospital de Guadalajara, en el Infanta Leonor, nos va a dar el punto de vista del estudiante que hasta hace poco él fue, para ver cómo hacer la nefrología más atractiva para los estudiantes. Y ya sin más, para dejar luego tiempo a la discusión, doy paso a las grabaciones. Buenas tardes. Vamos a iniciar el simposio sobre la enseñanza de la nefrología en el grado. La enseñanza de cualquier ciencia intervienen varios actores. Lo más importante, lógicamente, son los alumnos, que son los que tienen que recibir la enseñanza, pero también los profesores son fundamentales. Los mentores han marcado siempre la trayectoria de los alumnos. Y finalmente, el método docente, tanto en materiales como metodologías, pues pueden condicionar la enseñanza de los alumnos. La Sociedad Española de Nefrología, a través del grupo de Universidad de la SEN, está muy preocupada por la situación de la docencia en nefrología y estamos trabajando a todos los niveles. Estamos intentando aportar materiales docentes y métodos docentes a nuestros alumnos. Por otro lado, también hemos analizado la situación del profesorado y este simposio pretende un poco repasar la situación de la docencia en el grado con el fin, lógicamente, de mejorarla. Yo voy a centrarme sobre todo en la situación del profesor. Vamos a repasar la situación que tenemos actualmente. En segundo lugar, vamos a ver los pasos que hay que seguir para acreditarse como profesor titular por la Agencia Nacional de Evaluación y la Calidad, la ANECA, y vamos a analizar brevemente nuevas figuras de profesorado que pueden ser importantes a la hora de solucionar los problemas docentes de muchas de nuestras facultades. Nuestros objetivos va a ser repasar brevemente la situación actual. En segundo lugar, repasar también los pasos que ha de seguir un candidato que desea acreditarse para profesor titular de universidad por la ANECA. Y, como decía, brevemente analizar otras figuras de profesor, fundamentalmente la figura de profesor contratado. La situación actual de nefrología la hemos analizado desde el grupo de Universidad de la SEN y es la que tienen aquí a continuación. Como ven, el número de profesores titulares y catedráticos no es muy elevado y la docencia corre a cargo esencialmente de los profesores asociados. Además, muchos profesores vinculados, tanto catedráticos como profesores titulares agregados o agregados interinos, tienen una edad que están próximos a jubilarse, con lo cual el número de estos va a disminuir en los próximos años. La figura de profesor contratado doctor es heterogénea entre las comunidades autónomas. Hay comunidades que la han desarrollado y otras que no la contemplan en su legislación y, por lo tanto, en sus plantillas. Y la conclusión lógica es que la carga docente, teórica y sobre todo práctica de nuestros alumnos respecto a la nefrología corre a cargo esencialmente de profesores asociados, que son la mayoría de los profesores. ¿Qué es la ANECA? Pues la ANECA es la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación y se encarga de acreditar y evaluar la docencia en las distintas titulaciones. Entre sus funciones
está la revisión de las titulaciones, es decir, de los grados. También tiene unas tareas institucionales de programas de docencia o audit que se refieren a auditoría o a evaluación de la docencia por parte de los profesores, y nosotros estamos interesados sobre todo en la acreditación y evaluación del profesorado. Tiene varios programas, pero los esenciales son el programa PEP, que acredita a profesores ayudantes doctores, contratados doctores o profesores de universidad privada, o el programa Academia, que es el que realmente nos interesa, porque es el que acredita a profesores titulares o catedráticos de universidad, es decir, a profesores funcionarios de universidad. Está organizada en 21 comisiones de evaluación y, como ven, cubre todas las ramas de la ciencia, ciencias básicas, ingenierías, ciencias sociales, y dentro de las ciencias de la salud hay 3 comisiones que son la B6, B7 y B8, y la nefrología estaría encuadrada en la comisión B7. Para acreditarse a profesor titular de universidad, la NEC ha establecido un sistema de clasificación de los méritos, de tal manera que, bueno, tienen ahí a la izquierda las letras A, B, C y D, que serían méritos excepcionales, méritos buenos, méritos compensables o méritos insuficientes, que analizaremos a continuación. La NECA es un sistema relativamente rígido y clasifica los méritos en estas 4 posibilidades, de tal manera que eso le permite pues ir más rápido a la hora de evaluar los currículum de los distintos candidatos. ¿Qué se requiere para ser profesor titular de universidad? ¿Qué necesita un nefrólogo para acreditarse como profesor titular de universidad? Pues es muy importante que sepamos ya que solo inicialmente se valora la investigación y la docencia. Y el objetivo es conseguir una B en ambas. Si el candidato consigue una B en ambas ramas, en ambas partes, la investigación y la docencia, es decir, no hay cosas de gestión, no hay cosas de formación, solo investigación y docencia. Si consigue una B en ambas, se produce la acreditación automática. Si no se consigue una B, al menos una B, se pueden utilizar lo que denomina la NECA méritos complementarios o compensatorios, que tienen que ver con otros aspectos de la actividad profesional, como transferencia, gestión y formación, que analizaremos a continuación. De tal manera que, bueno, el esquema que tiene la NECA lo tenemos aquí resumido. Uno presenta el currículum en la plataforma de la NECA. Si se consigue una B en investigación y en docencia, automáticamente se produce la acreditación. Si no se consigue una B, se pueden utilizar méritos complementarios para que el candidato pase de una C que pueda tener en cualquiera de estas 2 partes para convertirse en una B. Y si con méritos complementarios no es suficiente, podría utilizar méritos compensatorios. Y esto se refiere a aquellas facetas en las que uno destaca mucho que pueden compensar y ayudar a conseguir una B en los méritos de investigación y docencia. Si el candidato, a pesar de todo, no se acredita, lo puede volver a intentar pasados 18 meses, es decir, año y medio, y además esto tiene la ventaja de que la NECA le comenta a uno aquellas partes en las que ha sido más deficitario y que puede intentar mejorar en este periodo de 18 meses. ¿Cuáles son los méritos para obtener una B en investigación? Pues aquí los tienen detallados. Serían 4 contribuciones relevantes en la trayectoria científica y luego 22 artículos en revistas indexadas, en el JCR, que estén en el tercio 1 y tercio 2. Al menos ha de haber 12 en el tercio 1, y es muy importante que tengan en cuenta esto, que el autor, el candidato debe ser autor preferente. ¿A qué se refiere la NECA con ser autor preferente? Pues a ser el primer autor, el último autor o autor para la correspondiente. Esto nos puede parecer injusto porque el segundo autor muchas veces es muy importante y hace un trabajo muy importante en los distintos artículos, pero la NECA solo considera estas posibilidades. Entonces, es importante insistir también que no se envía a la NECA para no hacerles trabajar en balde cartas, revisiones, artículos menos importantes y artículos de menores de 3 hojas. Si hay trabajos con muchos autores, cuentan menos, lógicamente, y luego que se aporte un PDF del artículo completo, o sea, no de la primera página solo, para que los evaluadores lo vean con detalle.
¿Cómo se obtiene la docencia? Pues se obtiene con 4 años de docencia universitaria a tiempo completa o 8 a tiempo parcial o tiempo equivalente y un mínimo de 400 horas impartidas. Y luego también insistir que es muy importante que los alumnos realicen evaluaciones docentes. Y esto es relevante porque la NECA requiere la evaluación de al menos un curso. No todas las facultades hacen evaluaciones docentes a los profesores asociados en ciencias de la salud. Por eso es trascendente que los profesores interesados insistan en su departamento y en su facultad para que se les haga. Si no ha sido suficiente, como decíamos al principio, la B en investigación y en docencia, se puede recurrir a méritos complementarios. ¿Cuáles son estos méritos complementarios? Pues en investigación, por ejemplo, tenemos estas posibilidades. Dirección de tesis doctorales, que para los nefrólogos es una actividad común. Participación en proyectos de investigación, en convocatorias públicas. Participación en paneles de evaluación. Conferencias invitadas siempre que éstas sean de más de 30 minutos. Son ejemplos de una larga lista de posibilidades. Méritos complementarios en docencia pueden ser también dirección de tesis doctorales, estancias de movilidad en otros centros, sobre todo en centros extranjeros, creación de material docente, proyectos de innovación docente, que a veces lo olvidamos, y las facultades están encantadas de que los nefrólogos participemos en proyectos de innovación docente, trabajos fin de grado máster en al menos 3 años, también es una actividad muy interesante para los profesores, tutoría de residentes, prácticas, etcétera, etcétera. Es decir, que hay un sinfín de posibilidades de añadir méritos complementarios al currículum. Quiero insistir específicamente en el título de colaborador docente profesor honorífico para aquellos nefrólogos que no sean profesores asociados en ciencias de la salud. Normalmente este tipo de títulos no se les da mucha importancia, pero si alguien está interesado y no es profesor asociado en ciencias de la salud, es muy importante conseguir estos títulos, si ha participado en o ha colaborado con la docencia. La NECA insiste que solamente si va firmado por una autoridad competente en la universidad, sobre todo el rector, son válidos. No vale si está firmado por el director del departamento, por un colega, etcétera, etcétera. De tal manera que si con los méritos complementarios, como hemos dicho antes, no se adquiere la acreditación, se puede recurrir a otro tipo de méritos que serían los compensatorios. Pongo como ejemplos, pues transferencia de actividad profesional, los nefrólogos participamos en ensayos clínicos, hacemos contratos de investigación, a veces participamos en patentes, y esto también es importante. La gestión educativa, científica y tecnológica también es muy valorada en la NECA, o méritos de formación académica, como premios extraordinarios, títulos propios, participación en títulos universitarios, etcétera. Finalmente, querría comentar brevemente otras posibles figuras de profesores que, como decía al principio, cada comunidad autónoma lo ha ido desarrollando de un modo heterogéneo. En nuestro caso, debemos de centrarnos fundamentalmente en la figura del profesor contratado doctor, aunque también es importante, sobre todo para aquellos nefrólogos interesados en ser profesor de universidad privada, de que se pueden acreditar como profesores de universidad privada. Y esto yo creo que es importante para dar prestigio a la universidad y como mérito para ellos mismos. Y finalmente, alguna universidad tiene también la figura de profesor agregado de universidad. La figura de profesor contratado doctor es muy interesante, sobre todo para aquellos nefrólogos más jóvenes que se inician en la docencia y que están muy interesados en formar parte de las facultades y en integrarse en las facultades. Sin embargo, el desarrollo, como decía, ha sido heterogéneo y hay autonomías que la tienen esta figura consolidada y otras que están en mantillas, es decir, que no la han desarrollado. Con lo cual, pues no hay una uniformidad en este sentido. Y además, una noticia de hace poco tiempo, pues sobre la nueva ley de universidades, pues ponía en entredicho la figura del profesor contratado doctor. De tal manera que el futuro sobre esta figura de profesor, pues es a día de hoy un poco incierto. Nosotros desde las distintas universidades estamos favoreciendo y estamos estudiando las leyes y estamos haciendo propuestas a la administración para que se tenga en cuenta esta figura como paso inicial
de participación en las facultades de medicina para profesores que normalmente son más jóvenes, pero que están muy interesados en la docencia. El futuro en los próximos meses nos dirá si se va desarrollando o si finalmente pues no tiene un desarrollo legislativo adecuado. Finalmente, pues aquí tienen los enlaces más importantes para las personas interesadas en el que se detalla mucho más todo lo que les he comentado. La ANECA también dispone de unos vídeos que también son muy interesantes porque son muy explicativos y detallan con claridad todos los requisitos. Y simplemente quería finalizar dándoles las gracias y reiterando el compromiso de la Sociedad Española de Nefrología y del Grupo de Universidad de la SEN para mejorar la docencia de los alumnos y tener en cuenta que muchos alumnos de los que estamos enseñando en el grado posiblemente puedan ser nefrólogos gracias a que han tenido profesores excelentes que les han enseñado. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Buenas tardes a todos, tanto para el doctor Juan Manuel López Gómez como para mí como editores. Este proyecto es un reto muy ilusionante, ya que desde la SEN y desde el Grupo Universidad se ha considerado a Nefrología al Día como una herramienta de enseñanza pregrado y la oportunidad para darle visibilidad en esta reunión. Nefrología al Día es fuente de consulta de residentes, nefrólogos, especialistas, sanitarios, y también lo recomiendan los profesores. Pero esto nos lleva a una nueva dimensión, que es hacer la depositaria de los materiales docentes comunes y desarrollar este temario. Dicho esto, vamos a ver cómo hemos desarrollado Nefrología al Día desde la perspectiva de los editores. Nefrología al Día es un navegador temático actualizable en español. El que nosotros más conocemos es el UpToDate en inglés, pero ahí estamos hablando de otro orden de magnitud. Digamos, en términos astronómicos, aquel es una galaxia y este es un planeta. Pero hay que darle valor, porque hasta donde nosotros sabemos, es el único tratado electrónico actualizable de medicina. Y pensamos que aquí está el futuro, ya que los libros, una vez publicados, prácticamente quedan actualizados, y sin embargo, este es un tratado absolutamente dinámico. El epicentro también lo hemos decidido hacer muy sencillo. Tenemos el temario y automáticamente se va desplegando todos los subcapítulos. De tal forma que evitamos multipantallas, vídeos animados que pensamos que son más ineficientes, fácil de navegar. En este sentido también hemos desarrollado múltiples enlaces para navegar por todo el conocimiento nefrológico sin necesidad de salirnos de la plataforma, o en pocas ocasiones lo necesitaremos. Vamos a ver ahora cómo ha crecido Nefrología al Día en el periodo 2021. Ha sido tal vez el año 2021 el más fecundo. Tenemos más de 50 temas nuevos, entre nuevos y actualizados. Aquí este es el temario general, los títulos bastante resumidos del temario general, y aquí vamos a ver lo que hemos ido incorporando. Este es un aspecto muy importante, son las controversias que digo en español. Miren, han sido más de 13 temas. Son temas en los cuales se discuten los pautas de diagnóstico, tratamiento, se actualizan, y como lo decían antes, para favorecer la idea del navegador temático, estos están totalmente enlazados con los temas del temario, de tal forma que si abrimos enfermedad cardiovascular en un trasplante o enfermedad cardiovascular en diálisis, podemos enlazar directamente con insuficiencia cardíaca o la arritmia, como por ejemplo. Otro aspecto muy importante para nosotros es el tema del coronavirus. Aquí están desde más o menos abril del año pasado los temas científicos actualizados mensualmente. Pero un aspecto muy importante que le hemos dado es a las crónicas de las pandemias, porque aquí mes a mes ha seguido saliendo un material divulgativo respondiendo a las preguntas cotidianas, exponiendo las certidumbres e incertidumbres que se generan cotidianamente en la evolución de la pandemia y su tratamiento. Otro aspecto importante es el desarrollo de subespecialidades o conductas específicas, como es el área de la onconefrología.
Estos tres aspectos tan importantes y que ha significado tanto crecimiento para Nefrología al Día ha sido coordinado, ejecutado y trabajado en primera persona por el doctor Ángel Luis Martín de Francisco, GELE, a partir de ahora como todos lo conocemos, que ha trabajado de forma entusiasta en todo este temario y aparte está continuamente aportando ideas a Nefrología al Día, de tal forma que aunque apenas hemos conseguido tenerlo como editor asociado, GELE es un editor de facto de Nefrología al Día, por todo lo que nos ayuda a crecer. El otro aspecto que queremos hacer especial hincapié en su desarrollo es el de la ecografía diagnóstica intervencionista. Fíjense, en un año han salido 15 temas, incluyendo la ecocardio para el nefrólogo. Este lo lleva personalmente la doctora Maite Rivera del Ramón y Cajal, y lo creemos muy importante porque es un área de desarrollo del nefrólogo que trabajará con las manos y que puede ser muy útil para estimular al alumno al elegir la especialidad cuando tenga que hacer el MIR. Otras áreas son los aspectos psicosociales del enfermo renal, que patrocina la Fundación Renal, la FRIA, y que pretendemos desglosar una sección especial para el paciente. Están en ciernes el proyecto de cardionefrología, que lo coordina y dirige el profesor Javier Díez, y que está desarrollando el temario. Tenemos el proyecto de hacer un atlas de histopatología renal, y una cosa importante, que es una edición en formato actualizable de las guías. Las guías deben salir, lógicamente, en la revista Nefrología o en la que corresponda según el país, etc. Pero para nosotros es importante tener un formato que no haga que todavía haya guías que hace 5 o 10 años que no se actualizan. Y por lo tanto, buscar una forma en la cual facilitemos el trabajo de los autores para ir manteniéndola actualizada anualmente. Esto es mucho más fácil para todos y mucho más eficiente a nuestro entender. También es un proyecto al cual hacemos hincapié. Siguiente aspecto, ¿cuánto se visita Nefrología al día? Estos son datos extraídos que nos proporciona el Google Analytics. Ya en el año 2020 hemos estado orgullosos que han duplicado la cifra del 2019, 3 millones de visitas, 1.400.000 usuarios. Pero fíjense ustedes, en el primer semestre del 2021, cómo ha seguido creciendo Nefrología al día. Algo más de 2.600.000 visitas a páginas, casi 1.400.000 usuarios, o sea, muy cerca de todo el año 2020. Aquí vemos las visitas diarias, semanales, fines de semana, Semana Santa, y vemos que estamos en torno a 15.000 a 20.000 visitas diarias. Nos visitan de todos estos países, destacando especialmente México, pero si vemos el mapa mundi, en este color aparecen todos los países que por lo menos en el último mes han visitado una vez Nefrología al día. Otro aspecto muy importante que queremos hacer hincapié es la fiabilidad del contenido. Y la basamos en 3 pilares, ya que no tenemos revisores por pares o peer reviewers. Coeditores o autores referentes, estos son habituales en las conferencias, son revisores de otras revistas, y para nosotros es muy importante su experiencia en la comunicación oral, escrita, y estar permanentemente actualizados en sus temas. Pero a esto queremos sumar el nefrólogo con alto perfil asistencial, que estos autores soliciten esta ayuda, que aunque pueden no tener experiencia en escribir, o en presentar, o en revisar los temas, sí están a la cabecera del enfermo, y por lo tanto puede ser muy importante para acercar nuestro tratado, no solo a ese nefrólogo de asistencia, sino también como docencia para los estudiantes. Por último estamos nosotros, los editores, que revisamos los temas, los leemos, somos 2 por lo menos, leemos todo el tema que nos llega y aprendemos de ellos, pero también todos los que están con nosotros saben que no somos carteros. Revisamos, hacemos sugerencias, tratamos de evitar repeticiones, asumimos solapamientos, evitamos redundancias, pedimos combinar temas de un capítulo a otro, trabajamos todas las figuras y todas las tablas. Por todo ello pensamos que esto es suficiente para garantizar razonablemente la fiabilidad del contenido. Los revisores por pares conllevan un enorme trabajo, tanto para editores como para revisores, que siempre pensamos que estos trabajos nos llegan en el momento más inapropiado por el exceso de trabajo que tienen los revisores, y que aparte pensamos que están especialmente invitados para los artículos originales. Por eso pensamos que con esto garantizamos la fiabilidad del contenido.
En la última parte de la charla entramos a ver cómo conectamos entonces nefrología al día con la enseñanza de nefrología en el grado o pregrado. Este es el tema, el que seguimos teniendo y seguiremos teniendo. Pero tenemos que abrir otra pestaña en la página principal, ya veremos cómo lo hacemos. Esto no es sin más un ejemplo, en la cual se desarrollará el temario para los alumnos, el temario que desarrolla el grupo universidad. ¿Qué aspecto importante tiene? Que este temario tiene que ser específico para el alumnado y tenemos la oportunidad de conectarlo con el temario en profundidad de nefrología al día, de tal forma que si alguien revisa las glomerulonefritis primarias desde la perspectiva del alumno, un poquito más allá, pero quiere entrar en detalle, aquí puede tener la cambio mínimo, la membranosa, la rápidamente progresiva, la que sea, en detalle. Y estos están absolutamente interconectados. De ahí que podemos aprovechar el máximo de conocimiento en el mínimo espacio haciendo los enlaces adecuados. Por último, un aspecto muy importante de responsabilidad de los editores es buscar el formato que permita a un formato electrónico descargarse y que tanto los alumnos como los profesores puedan modificarlo, pueden manipular, sacar y extraer imágenes para facilitar almacenar el conocimiento y modificarlo. Este aspecto es muy importante que tenemos que trabajar para no salirnos de la legalidad. Dicho esto, nuestro objetivo inmediato es colaborar con el grupo universidad para sumar los materiales docentes al navegador temático de nefrología al día. Confiamos que el desarrollo de esta herramienta docente ayude a aumentar el atractivo de la nefrología como especialidad, objetivo que se trabaja con empeño desde la SEN, y permítanme usar este término. Es un point, es un resultado que el equipo editorial tiene muy presente. Por último, debemos decir que estamos creciendo a lo largo de los años gracias al trabajo desinteresado de más de 200 autores, de una docena de predictores y de 2 autores asociados que me tienen que permitir específicamente mencionar. Uno es Gel, que ya he hablado antes de él, pero otro es la doctora Marta Albalate, que se ha incorporado en el último año con nosotros y que de forma generosa, responsable y con una, digamos, meticulosidad y prolijidad ligada al género, está contribuyendo de forma directa al crecimiento y a mejorar todos los apartados de nefrología en vida. Por lo tanto, es decir, estamos ante el esfuerzo desinteresado de toda la comunidad nefrológica en su conjunto, y es algo que sinceramente agradecemos los editores, Juan Manuel López Gómez y yo mismo. Muchas gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es Daniel Gaitán, nefrólogo del Hospital Infanta Leonor de Madrid. Antes de iniciar la presentación, quiero agradecer al Comité Científico la invitación para participar en el Congreso. Bueno, el título de la sesión es Desde la perspectiva del estudiante, cómo hacer la nefrología más atractiva para los estudiantes. Y para iniciar la sesión quería hacerlo con una figura adaptada del soliloquio de Hamlet por el doctor Moura Neto y publicada en un artículo del mismo nombre, ser o no ser nefrólogo, ya que es una pregunta bastante común entre los estudiantes de medicina, sobre todo entre aquellos que quieren, que optan por una especialidad médica. Y el objetivo de este simposio es tratar de que la frase se quede solo en la primera parte, ser un nefrólogo, y llenarlo de razones para esto. Este va a ser el índice de la presentación y inicio con la situación de la nefrología en el MIR. La pérdida del interés en nefrología es una percepción generalizada, no solo en España, ya que los artículos publicados lo que hacen es implementar estrategias o qué estrategias se están realizando para incrementar el interés de la nefrología. Aunque las causas del desinterés son multifactoriales, hay ciertos factores que se mantienen constantes en todos los países, que mencionaremos posteriormente. La evolución de las plazas MIR de nefrología. Desde que se instauró el programa MIR de nefrología en 1985, el número de plazas ha ido incrementando desde 17 hasta en el 2020, que se ofertaron en esta convocatoria 106 plazas. Y la evolución del puesto medio de nefrología en el MIR se ha ido retrasando a lo largo de los años. En la primera década se encontraba en torno a 1.000, 1.500,
Y actualmente, en los últimos años, el puesto medio de la nefrología se encuentra en torno a un 3.300 y un 3.500, excepto en esta convocatoria del 2020 en la que casi roza el 4.000, por lo que tendremos que seguir viendo cómo va esta tendencia. En cuanto a la nefrología, la posición de la nefrología con las otras especialidades médicas, dentro de las 47 especialidades que se encuentran en el programa MIR, la nefrología se encuentra en el número 25 y 30, siendo superada dentro de especialidades médicas por la nefrología, por la dermatología, por la cardiología, por digestivo, por neurología y por oncología, por mencionar entre otras. ¿Y qué factores han influido en la pérdida de interés de la nefrología? Pues este es un estudio publicado en la revista Nefrología en el año 2000, en el cual se le hizo una encuesta de satisfacción a los nefrólogos, el cual constaba de 12 preguntas, en la cual puntuaban de 1, nada satisfactorio, a 4, muy satisfactorio. De todas las preguntas, salvo la primera, el tiempo que dedica a la labor asistencial fue puntuada como bastante satisfactorio. El resto de preguntas fueron puntuadas como poco satisfactorio y nada satisfactorio. Dentro de ellos, preguntas muy importantes en la formación, como la número 2, el tiempo dedicado a impartir docencia, que fue puntuada como poco satisfactorio. La 3, el tiempo dedicado a la investigación, igualmente, casi nada satisfactorio. La número 6, las posibilidades de formación, puntuada como poco satisfactorio. Y la número 8, el tiempo dedicado a sesiones clínicas y bibliográficas, que fue puntuada también como poco satisfactorio. Esto más bien fue una encuesta de insatisfacción, y lo que nos debe llevar a preguntarnos es que si esta pérdida, si tenemos responsabilidad en la pérdida de interés de los estudiantes de medicina por la nefrología, pues con esta en cuenta, al parecer, sí, probablemente por el tiempo limitado que tenemos a impartir docencia o a hacer actividades de investigación, probablemente por la alta presión hospitalaria que tienen todos los servicios de nefrología. En cuanto al plan estratégico en el 2016-2020 de la SEN, se hizo un análisis DAFO. Un análisis es una herramienta en la cual se tratan de establecer debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. En este caso de la nefrología como profesión. Dentro de las debilidades se percibe una pérdida progresiva de competencias frente a otras especialidades. También que los nefrólogos se han centrado exclusivamente en la diálisis, y existen áreas en la nefrología, como por ejemplo el trasplante, que está al alcance de un número muy reducido de nefrólogos. Y en cuanto a las amenazas, que no se perciben innovaciones a corto plazo ni en tratamientos ni tecnológicas. En la universidad se le da una importancia relativamente baja a la nefrología, y que se podrían seguir perdiendo competencias debido a la alta presión asistencial, la superespecialización en nefrología y el desánimo de los profesionales. Entonces, ¿qué factores influyen en la elección de nefrología? Este es un estudio realizado en Estados Unidos a estudiantes de medicina y a residentes de medicina interna, en el cual se le preguntaba sobre qué factores podían influir a la hora de elegir la especialidad. Dentro de ellos, los más relevantes fueron el interés previo en el sujeto por la nefrología, sobre todo en la fisiología renal, que tuvieran un importante balance entre la vida laboral y la personal, el acceso a tutores y la exposición hospitalaria previa. Todos principalmente estos 4 factores han sido determinantes en estudios que se han realizado en otros países en estudios similares en otros países. Lo que sería ideal sería hacer un tipo de estudio similar en la población, en los estudiantes de medicina españoles, para tener unos factores más concretos y así poder intervenir sobre ellos. En cuanto a las propuestas para hacer la nefrología más atractiva, en esta diapositiva mostramos qué propuestas se han hecho en España para hacer la nefrología más atractiva. Dentro de ellas, 1, mejorar la docencia en la teoría y en la práctica. 2, promover la investigación clínica y básica. 3, recuperar competencias. 4, visibilizar otras áreas de la nefrología. 5, expandirla en el ámbito hospitalario. Y 6, ajustar la oferta de puestos de trabajo a la calidad de la demanda. En esta última, a lo que se refiere es que los nefrólogos jóvenes
al terminar, sus áreas de trabajo están centradas su mayor parte en centros de diálisis o en programas de guardias, lo que los aleja de la práctica hospitalaria, impidiendo ejercer completamente la nefrología. ¿Y qué están haciendo en otros países para hacer más atractiva la nefrología? Pues lo podemos dividir en dos escenarios, en las clases teóricas y en la práctica hospitalaria. Pero lo fundamental es pasar que el estudiante deje una actitud pasiva a que tenga una actitud activa. ¿Y cómo podemos hacer eso? Dentro del enfoque de las clases teóricas, mediante diapositivas interactivas de respuesta múltiple y en tiempo real. Inclusive hay aplicaciones en las cuales, aplicaciones en móviles para que los estudiantes se les hace un cuestionario, ellos pueden responder en el momento, y lo interesante de este tipo de herramientas es que estos datos se pueden bajar en un Excel y se puede hacer una visión global de grupo, inclusive se puede seguir individualmente a cada estudiante. Un método que se está utilizando bastante en Estados Unidos y que al parecer les está teniendo buenos resultados en las pruebas realizadas de acceso a las especialidades es lo que ellos llaman el Flip Classroom o aulas invertidas, en el cual mediante el estudiante prepara su clase previamente por un material entregado por el profesor y en la clase solo se va a desarrollar los conceptos. Este método lo pueden hacer mediante dos enfoques. Uno, el enfoque basado en problemas y dos, el aprendizaje basado en equipos. En cuanto al primero, lo del aprendizaje basado en problemas, es un enfoque mínimamente guiado, centrado en el estudiante y en el cual tiene como base un caso clínico. En el segundo, el aprendizaje basado en equipos, este consta de 3 pasos. Uno, una preparación individual de la clase por el estudiante previamente. Dos, después se discute el caso en un grupo reducido. Y 3, posteriormente finalmente se discute el caso entre los diferentes grupos. Todo eso guiado por un docente. Y no olvidar la investigación básica. En cuanto al enfoque académico en la práctica clínica, recomiendan aumentar el contacto y proporcionar una exposición temprana a la nefrología. Lo ideal sería que mientras el estudiante está rotando en nefrología, esté recibiendo las clases teóricas, ya que esto le permite correlacionar la fisiología, que puede llegar a ser complicada de entender, a veces con la práctica clínica diaria que nosotros hacemos, lo que lo puede hacer más interesante. Luego, asumir un compromiso por parte del estudiante. Esto se logra integrando al paciente en los servicios de nefrología. Y yo creo que para esto es fundamental el acceso a las historias clínicas, ya que esto últimamente se ha perdido debido a la ley de protección de datos. Con al paciente poder escribir en ellas, evolucionar los pacientes, todo esto mediante supervisión, esto le crea un compromiso al estudiante. También lo que se puede hacer es hacer preguntas directas, donde se vean responsables de responder estas preguntas. En caso afirmativo, pues, de que las preguntas sean respondidas correctamente, hacer un refuerzo positivo. Y en caso de no, insistir para que ellos hagan una búsqueda bibliográfica y así poder responder estas preguntas. Otro punto importante es la asignación de tutores, que como vimos previamente, es un factor determinante a la hora de que los estudiantes decidan por coger una especialidad o no. Alguien cercano que responda a dudas y que probablemente los acompañe durante la práctica de nefrología hospitalaria. En cuanto a la estandarización de actividades y competencias, esto se realizaría, por ejemplo, con la implementación de guías universales de todos los servicios de nefrología que se le entreguen al estudiante cuando inicia su práctica hospitalaria y que vaya llenando las competencias y conceptos adquiridos durante toda su rotación. Visibilizar y ampliar las técnicas realizadas, ya que cuando somos estudiantes nos gusta ver procedimientos, inclusive si podemos aprender de ellos, esto haría muy interesante la nefrología. Incentivar la investigación clínica, tratar de integrar a los estudiantes en los proyectos que hayan en cada servicio de nefrología. En cuanto a visibilizar áreas de la nefrología o la propia nefrología como área transversal en el hospital, en esto
ha influido mucho, por ejemplo, grupos como el Grupo de Nefrología Diagnóstica e Intervencionista de la CEN, el cual mediante la instauración de cursos y publicación de guías ha hecho que cada vez se formen más residentes en este ámbito y se recuperen competencias que antes habíamos perdido con otras especialidades. También un grupo nuevo, innovador, el grupo de nefrología cardiológica, el cual puede ser un grupo que puede renovar y aumentar el atractivo de la nefrología. En este mismo sentido va el grupo de onconefrología, ya que cada vez más estamos viendo pacientes en la práctica hospitalaria y en las consultas, pacientes con patología oncológica debido a las innovaciones en el tratamiento, sobre todo en la inmunoterapia. Y el grupo de nefrología, de nefrogeriatría, ya que pues, la mayoría de nuestros pacientes son pacientes mayores, los cuales tienen enfermedad renal crónica y pues necesitan un manejo multidisciplinar. En cuanto a los nuevos horizontes, la nefrología del cuidado crítico que debemos recuperar competencias en este ámbito. Un área innovadora e interesante sería la medicina genómica y proteómica, ya que al conocer bien, al hacer un diagnóstico más preciso, conocer los mecanismos de las enfermedades, podemos guiarnos, hacer un tratamiento más acertado. Expandir la nefrología al ámbito extrahospitalario, la nefrología de atención primaria, de promoción y prevención de la enfermedad renal crónica. Esto también abriría otra área de trabajo para futuros nefrólogos. Y sobre todo, un área que está en explosión y que ha llegado para quedarse probablemente son las plataformas y redes sociales, que son el nuevo mecanismo de difusión de la información. Esto puede ser una carta de presentación de la nefrología a futuros nefrólogos. En cuanto a la perspectiva de la nefrología en España, este es un estudio en el cual se estimó la oferta y demanda de médicos especialistas en España 2018 a 2030, en el cual se evaluó la situación actual y también la probable demanda o necesidad de nefrólogos, en este caso de nefrólogos, a lo largo de 15 años. Se evaluaron, se realizaron entrevistas a un comité de expertos formados en azul por expertos del Ministerio de Sanidad, en naranja, expertos del Comité de las Comunidades Autónomas, y en verde, a expertos de las comisiones nacionales de cada especialidad, en el cual se les preguntó en la situación actual y se clasificó en 3 categorías. Si había equilibrio en la oferta y demanda de especialistas, si había un déficit de especialistas o si había un superávit de especialistas. Y en cuanto a la demanda, las probables necesidades futuras de nefrología, esto se dividió en 5 categorías. Una necesidad decreciente, una estable decreciente, otra estable, estable creciente o finalmente creciente. Los expertos tienen en común que hay un equilibrio entre la oferta y la demanda de nefrólogos y que probablemente de continuar así en los próximos 15 años, esto va a ser así. Llama la atención que un alto porcentaje de expertos de las comunidades autónomas refiere que hay un déficit de especialistas en ciertas comunidades y que este déficit, si lo encontramos ahora, probablemente se vaya a acentuar en los próximos años. Esto probablemente puede ser que hay una mayor concentración de especialistas en ciertas comunidades autónomas. No obstante, de cara a los estudiantes, la perspectiva de la nefrología impresiona al haber un adecuado equilibrio entre la oferta y la demanda. Aunque estos sean proyecciones, esto se va a mantener así y pues que la nefrología probablemente sea una especialidad que tenga poco paro, al menos en el futuro. Y ya para terminar las conclusiones, los factores más determinantes para la elección de la especialidad es el interés previo en la fisiología renal. En esto tenemos mucho que ver en cuanto a la calidad de las clases teóricas que damos a nuestros estudiantes. Una rotación clínica en nefrología, la exposición temprana a la nefrología, ojalá fuera en el momento en el que se está recibiendo las clases teóricas de nefrología.
y la exposición a tutores. Alguien cercano, alguien que motive y alguien que inspire a los estudiantes. Dentro de los factores que pueden desmotivar la elección de la nefrología, encontramos que las pérdidas de competencias y la falta de innovaciones son factores determinantes, por lo cual debemos visibilizar las áreas que tenemos, fomentar nuestras áreas de trabajo e incentivar la investigación clínica y básica en los estudiantes. Y por último, adoptar un enfoque activo y buscar métodos alternativos de enseñanza, ya que la educación innovadora y de calidad beneficia tanto al alumno como al profesor y en última instancia a nuestros pacientes. Y terminando ya con una frase del doctor Santiago Ramón y Cajal en la que nos dice que no se puede enseñar más de lo que se practica. Y recordar que todos somos estudiantes y docentes al mismo tiempo. Muchas gracias. Hola de nuevo, gracias a los ponentes por tres magníficas exposiciones. Yo creo que han analizado claramente los problemas y la situación en la que estamos y las ilusiones que tenemos con estos proyectos de la enseñanza de nefrología en el grado. Os animo a hacer preguntas, tenéis un icono de lápiz en vuestra pantalla, por favor animaos y plantear las preguntas que consideréis oportunas. Yo iré mirando y cuando haya alguna pues la iré trasladando al grupo. Y hasta que nos entre alguna, pues voy a empezar a hacer alguna yo mismo. La primera sería para Gabriel. Antes de preguntarte, Gabriel, yo creo que felicitarte y reconocer tu trabajo al frente del Grupo Universidad. Estás haciendo una labor magnífica, estás innovando contenidos y, bueno, solo palabras de agradecimiento para todo el trabajo que estás haciendo. Has planteado que muchos profesores, o que la docencia básicamente de nefrología en nuestro país depende de profesores asociados, que va a haber un relevo generacional a corto plazo con muchos profesores que estamos más o menos cercanos a edades de jubilación y que muchos de ellos, lógicamente, por cuestiones de edad van a ser catedráticos o profesores contratados. ¿Estamos condenados a un futuro de profesores asociados? ¿Cómo ves el tema de incorporación de nuevos profesores a la universidad? La verdad es que no soy muy optimista en la situación actual sobre este aspecto, porque efectivamente la acreditación no es fácil. Hay que darse cuenta que la acreditación abarca todas las áreas de conocimiento, es decir, lo mismo un profesor de literatura como un profesor de historia, como un profesor de derecho o un ingeniero. Y mi impresión es que nosotros tenemos un trabajo doble, es decir, los profesores que yo conozco en mi universidad normalmente no tienen asistencia por la mañana, no pasan consulta, no pasan visita por la planta y se dedican a hacer sus investigaciones, a dar sus clases y a tutorizar y a dar los seminarios a los alumnos. Entonces, los médicos en general, si se mantiene este sistema de acreditación conjunto y no se tiene en cuenta la excepcionalidad de la profesión médica, pues cada vez está siendo más difícil acreditarse para profesor titular y para catedrático. Eso por un lado, es decir, la existencia de profesores vinculados no es numéricamente no es muy importante ahora en nefrología, igual que pasa en otras especialidades, y nefrología no es de las peores realmente, porque hay otras, algunas especialidades quirúrgicas, pues no sé, traumatología, otorrinolaringología, que lo tienen peor, ¿no? Eso no quiere decir que nos tengamos que consolar. Eso por un lado. Entonces, al no haber profesores vinculados, la docencia, tanto la teórica como la práctica, está fundamentalmente a cargo de profesores asociados. Y no siempre, que también hay facultades en las que la nefrología se imparte por profesores que no son nefrólogos. O sea que esto en algunos casos es incluso peor. Es decir, yo no me puedo imaginar que alguien que no conoce el paciente renal o que no conoce la diálisis o el trasplante, pues pueda tener soltura en explicar estas cosas. Como si a mí me ponen a explicar traumatología, pues puedo intelectualizarlo y hacerlo de aquella manera, ¿no? Entonces, no soy muy optimista si no cambian las condiciones
de la ANECA para los médicos en general, los médicos de todas las especialidades. ¿Y crees que desde la universidad o desde la propia SEN se podría ayudar a los compañeros a entender, a potenciar todo este tema de la acreditación ANECA? ¿O consideras que es un trabajo? Tiene que tener un papel importante. Entonces, la sociedad puede hacer muchas cosas. En primer lugar, difundir, que es lo que tratamos de hacer. Es decir, si uno quiere acreditarse, pues cuando me tocó a mí, pues yo lo que hice fue preguntar a un amigo, que a su vez se lo hizo una secretaria, que a su vez tenía mucho trabajo, que tardó mucho, o sea, difundir realmente los beneficios, porque el poder ser profesor vinculado en realidad es un trabajo excelente para los nefrólogos y es un estímulo muy importante. En segundo lugar, ayudar con las dudas, es decir, y en tercer lugar, pues también potenciar la realización de trabajos de investigación, porque no olvidemos que la acreditación para profesor tiene un peso muy relevante en la investigación. Entonces, la sociedad tiene que potenciar la realización de trabajos multicéntricos, de trabajos en los primeros cuartiles de las revistas, para que esa parte de los méritos de investigación lo puedan cubrir los nefrólogos, lógicamente. Muchas gracias. ¿Tenemos, a ver, alguna pregunta? Un segundito que vaya mirando. Pregunta José Luis Górrez que los médicos hacemos tarea asistencial además de la investigadora y si solo contempla la ANECA. ¿Y cómo se haría el traspaso de un contratado doctor a un profesor titular? Ahora mismo la ANECA es un poco una estructura rígida en el sentido de que al englobar todas las especialidades, pues, o sea, todas las ramas de conocimiento, pues no consideran esa peculiaridad. Se ha insistido mucho desde las universidades o de las facultades de medicina en que esto no se podría mantener en el tiempo, es lo que decía hace un momento. Entonces, digamos, el paso de profesor contratado doctor, que es la segunda parte de la pregunta, a titular, es que son vías diferentes. O sea, uno se puede acreditar para contratado doctor, que es más fácil, y los criterios no los he detallado porque no teníamos tiempo, pero es más fácil. Y esa figura es muy común en las facultades, en las asignaturas básicas. O sea, el haber profesores contratados doctores, anatomía y tal, es mucho más fácil y mucho más frecuente, pero el problema es que la legislación actual en muchas comunidades autónomas, pues la figura de contratado doctor exige, por ejemplo, actividad. Los sueldos son diferentes de profesor contratado doctor que médico de hospital, con lo cual hay ciertas disfunciones que van a dificultar la creación de esa figura, que desde las facultades nos parece muy interesante. Sobre todo, como decía, para personas más jóvenes que les interesa en el futuro ser profesores en las facultades. Gracias. Hay otra pregunta para ti, Gabriel, pero vamos a abrir un poquitín el debate. Hay una pregunta para Daniel, que nos plantean que el tema de la enseñanza reversa que se utiliza por algún servicio, ahora en concreto de la Universidad de La Laguna, pero que requiere mucho tiempo para preparar las clases y para discutir en el aula, y que lo más práctico tal vez acabar las clases con discusión de casos clínicos y contrastando las respuestas de los alumnos. No sé cuál es tu opinión, Daniel. Sí, eso era lo que quería preguntar. O sea, el tiempo es mucho mayor. O sea, se requiere mucho tiempo y no sabemos, o sea, no sé desde la parte del profesorado cómo se puede gestionar eso. Pero sí es verdad que lo más fácil viene siendo eso, dejar un caso clínico para comentar en clase, ¿vale? Y es lo que se está haciendo, yo creo que ahora ahí se está tratando de universalizar un poco más en cuanto a eso, pero complicado, y eso pues no lo pueden responder mejor los profesores, de cómo se puede gestionar ese tiempo. Desde mi humilde opinión, pues la verdad es que la enseñanza clásica de que el profesor dé una conferencia o una lecture, pues está un poco en crisis, ¿no? Entonces, realmente yo creo que nuestra obligación es ser mentores de los alumnos, estar cerca de ellos y enseñarles con los pacientes.
porque ahora hay una gran cantidad de materiales docentes y las generaciones jóvenes están educadas en eso, en utilizar Internet, Twitter y tal para aprender, con lo cual pues estamos un poco en crisis, hay que reconocerlo. Y realmente el año pasado nos hemos adaptado relativamente bien a esta nueva crisis que surgió de un día para otro, y los alumnos han seguido aprendiendo, a pesar de que no les hemos dado conferencias como en el siglo XIV o el siglo XV, ¿no? Muy bien. Entran varias preguntas más, tienen muchas que ver con el tema NECA, entonces lo digo porque claramente es un tema a preocuparnos por él y a intentar mejorar, pero no podemos utilizarlas por falta de tiempo. No quería ir cerrando este simposio sin comentar a Víctor. Víctor, de entrada, nuestro reconocimiento y nuestra gratitud. Lo que hacéis en Nefrología al Día no tiene nombre. Has dicho que UpToDate es una galaxia, vosotros sois un planeta gigantesco. Y el trabajo que hacéis vosotros y los coeditores es digno de elogio, y toda la comunidad nefrológica española os está profundamente agradecidos por todo lo que hacéis. El que podáis meter los contenidos de estas nuevas clases que se están gestando ahora en Nefrología al Día es apasionante. Entiendo que tendrá una dificultad editorial importante. Entiendo que será difícil unificar criterios, unificar la profundidad del temario. ¿Cómo os habéis planteado todo esto? Bien, para mí o para nosotros ha sido una recompensa importante este aspecto, pero inmediatamente nos pusimos en marcha, porque tengan en cuenta que el contenido de Nefrología al Día prácticamente lo coordinamos, como yo digo en Visión DROM, los auditores. Y esto es un aspecto que también tenemos que integrar. Yo le decía a nuestra idea, para hacerla bien cortita, yo veo que las charlas vienen en PowerPoint, ¿verdad? Entonces, ¿cómo eso se traslada a un formato editorial que tendrá que ir en HTML? Se tendrá que subir ese contenido, los profesores tendrán que decir cuál es el mejor formato del contenido, pero después la propuesta es que puedan descargarse, puedan manipularse, porque los profesores querrán darle su toque personal. Ahí puede haber un depósito de contenidos de utilidad, pero después cada profesor le dará su enfoque particular, y aparte cada universidad tiene distintas formas de enfocar la especialidad. Nosotros entonces estamos un poco a demanda para organizar, para coordinar a los profesores a través de Gabriel. Pronto habrá una nueva reunión, pero la idea desde la perspectiva es proponer o que nos propongan cuál va a ser el mejor formato. Nosotros pensamos que recibir solamente las diapositivas que usan en la charla, esos tienen títulos para orientar la charla, pero habrá que darle un diseño que quede fijo y estable allí y que después pueda descargarse. En fin, eso es entrar en la letra del problema, pero en eso estamos. Nosotros ya sabemos más o menos cómo tiene que hacerse, y tendremos que trabajar junto con los profesores, y va a llevar tiempo. Pero dado que este es un contenido actualizable y continuado, tenemos la ventaja de que podemos ir incorporando. No hace falta tenerlo todo hasta el final, porque si no la gente se agota. Entonces, podemos darle un formato que se va a decir que va en creciendo o en desarrollo, y acordar a través de Gabriel con los profesores cuál es el mejor formato. Las diapositivas tendrán que tener un texto o tendrán que ser locutadas. En fin, esos son los pasos siguientes, pero yo te lo voy adelantando para que se hagan la idea. Pero la mejor oferta nuestra es que eso vaya creciendo de a poco, porque si no, podemos tardar 1 o 2 años en darle el contenido total. Y si os parece, entra un par de preguntas más a la universidad. Estamos ya fuera de tiempo. Una pregunta muy, muy corta para Daniel. Daniel, felicitarte por la exposición y la revisión que has hecho. Magnífica. No sabía muy bien lo que ibas a decir, pero me has enseñado montones de cosas y te felicito con toda sinceridad. Una pregunta con respuesta muy, muy breve, por favor. ¿Cómo podemos luchar contra esa idea que yo creo que hay entre los estudiantes de que la nefrología es una especialidad muy difícil, muy compleja para pacientes ancianos en diálisis? Es decir, ¿hasta qué punto la dificultad de nuestros pacientes y la comorbilidad, etcétera, puede dificultar que sea una especialidad interesante? Muy breve, por favor. Pues yo creo que es sacando tiempo para mostrarles las diferentes áreas, visibilizar las otras áreas, potenciar esas áreas jóvenes que tenemos, como la nefrocardiología, como la nefrología intervencionista, ¿vale? Lamentablemente, ciertas áreas van a tener mucha más carga asistencial que otras. Entonces, probablemente esas áreas que nos generan tanto interés
tienen cierta carga que no permiten al estudiante o acompañar más al estudiante y darle una formación o una información más directa. Entonces es eso, fomentar y visibilizar esas otras áreas, más que lo clásico que tenemos, lo del paciente renal crónico, que es lo que ve, porque eso es la consulta o el grueso de nuestros pacientes. Entonces es como tratar de diversificar esa información. Muy bien, muchísimas gracias. Estamos fuera de tiempo. Muchas gracias a los ponentes, gracias a la organización. Perdón a los compañeros cuyas preguntas no he podido hacer por falta de tiempo y seguimos el congreso. Muchas gracias. Gracias a todos. Salimos de la Hasta luego.